Hubo una etapa en mi vida en la que orar dejó de sentirse espiritual. No había recogimiento, no había emoción, no había esa sensación de conexión que tantas veces había escuchado describir a otros. Orar se volvió algo mecánico, casi incómodo, como cumplir con una rutina que ya no despertaba nada en mi interior. Y eso me hizo dudar profundamente de mí mismo. Pensaba que si orar no se sentía especial, entonces algo estaba mal conmigo. Me preguntaba si mi fe se estaba apagando, si había perdido sensibilidad espiritual, o si Dios simplemente ya no estaba escuchando. Cada oración parecía salir de mis labios sin tocar el corazón. No había lágrimas, no había consuelo, no había respuesta perceptible. Lo más difícil no era la sequedad, sino la culpa. Sentía que estaba fallando espiritualmente, que una oración sin emoción no contaba, que hablar con Dios sin sentir nada era una forma de hipocresía. Y aún así, seguí orando. No porque tuviera ganas, sino porque dejar de hacerlo me dolía más. Orar sin sentir nada me confrontó con una verdad incómoda. Había aprendido a medir mi relación con Dios por sensaciones, y cuando esas sensaciones desaparecieron, todo se tambaleó. Pero esa crisis fue el comienzo de una fe más profunda, menos dependiente de lo que siento y más arraigada en lo que creo. Con el paso del tiempo entendí que muchas veces confundimos lo espiritual con lo emocional. Creemos que si no sentimos paz, gozo o consuelo, entonces Dios no está presente. Pero Dios no se limita a nuestras emociones. Él no desaparece cuando no sentimos nada. Seguí orando en medio de esa sequedad, a veces con palabras simples, otras veces en silencio. Y aunque mi interior se sentía vacío, algo estaba ocurriendo en lo profundo. Dios estaba enseñándome a permanecer sin depender de estímulos emocionales. Orar cuando no se siente espiritual es uno de los actos de fe más puros, porque no hay recompensa inmediata. No hay sensación agradable que motive. Solo hay una decisión consciente de seguir buscando a Dios, aun cuando todo se siente apagado. Esa etapa me obligó a ser honesto. Dejé de fingir entusiasmo espiritual y empecé a hablar con Dios desde mi realidad. Le dije que no sentía nada, que estaba cansado, que no entendía. Y esa honestidad abrió un espacio nuevo en mi relación con Él. Comprendí que Dios no espera oraciones perfectas, sino corazones sinceros, que Él escucha incluso cuando nuestras palabras son torpes o escasas, que la espiritualidad no se mide por lo que sentimos, sino por la fidelidad con la que permanecemos. Orar sin sentir nada también me enseñó a valorar el silencio. Hubo momentos en los que no sabía qué decir, así que simplemente me quedaba delante de Dios, sin discursos, sin frases elaboradas, solo presencia. Y ese silencio, aunque incómodo, también era oración. Descubrí que Dios trabaja mucho en esas temporadas donde no sentimos nada especial. Mientras yo pensaba que no estaba pasando nada, Él estaba fortaleciendo mi fe, limpiando mis motivaciones y enseñándome a confiar sin depender de emociones. Mi fe se volvió menos ruidosa, pero más firme, menos impulsiva, pero más constante. Aprendí que la espiritualidad madura no siempre se manifiesta con intensidad emocional, sino con perseverancia silenciosa. Dios no me reprochó por no sentir. No me exigió entusiasmo, me acompañó. Caminó conmigo en esa sequedad y me mostró que su presencia no depende de mi percepción. Orar cuando no se siente espiritual me liberó de una carga enorme, la de tener que sentir algo para creer. Me enseñó que la fe auténtica sigue buscando aun cuando el corazón está cansado y la mente llena de dudas. Hoy entiendo que muchos abandonan la oración, no porque hayan dejado de creer, sino porque dejaron de sentir. Y nadie les enseñó que la fe también atraviesa temporadas secas. Temporadas donde orar es más un acto de fidelidad que de emoción. Dios no se ausenta en esas etapas, simplemente obra de otra manera, más profunda, más silenciosa, más transformadora. Él no siempre responde con sensaciones, pero siempre responde con presencia. Esa etapa me enseñó a no huir cuando las cosas no se sienten bien espiritualmente, a no tomar decisiones basadas solo en emociones,
a confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no lo percibo. Si hoy oras y no sientes nada, no te condenes. No estás fallando. Estás creciendo. Estás aprendiendo a creer sin depender de lo que sientes. Y eso es una fe fuerte, aunque no lo parezca. Mirando atrás, agradezco no haber dejado de orar cuando no se sentía espiritual, porque esa perseverancia silenciosa fue clave en mi crecimiento. Aunque yo no sentía nada, Dios estaba haciendo mucho. Orar sin sentir absolutamente nada me enseñó que la fe no es una experiencia, es una relación, y las relaciones verdaderas atraviesan silencios sin romperse. Dios no se fue, yo no me fui. Y eso hizo toda la diferencia. Si hoy estás en una etapa donde orar no se siente espiritual, quiero decirte esto con claridad. Dios sigue contigo. Tu oración no es inútil, tu constancia no es invisible. Él ve tu fidelidad silenciosa. Que Dios te dé fuerzas hoy. Gracias por estar aquí. Mañana te espero con un nuevo mensaje.